La lluvia golpeaba contra las altas ventanas del edificio de oficinas de Manhattan, donde yo trabajaba mi segundo turno como conserje. Cada gota haciendo eco el agotamiento que se había asentado profundo en mis huesos. A los 23, mi vida se había convertido en un baile cuidadosamente coreografiado de supervivencia. Turnos de mañana como secretaria en un bufete de abogados en el centro. Clases nocturnas en un colegio comunitario 2 veces por semana. Y noches limpiando oficinas corporativas hasta que mis manos se agrietaban por los limpiadores químicos y mis pies gritaban por piedad. Me dije a mí misma que era temporal, que una vez que terminara mi título en negocios, todo cambiaría. Que el apartamento tipo estudio apretado en Queens, con su olor perpetuo a mojo, y el vecino que tocaba el bajo a las 3:00 de la mañana se convertiría en un recuerdo distante. Pero hace 6 meses, todo ya había cambiado en maneras que nunca podría haber anticipado. En maneras que me aterraban tan completamente que yo había pasado cada día desde entonces huyendo de una verdad que ya no podía ocultar. Comenzó con una llamada telefónica de mi supervisor en la empresa de catering, donde ocasionalmente recogía trabajo extra los fines de semana. Necesitaban a alguien de última hora para un evento privado en el Celestial. El tipo de hotel donde los porteros usaban guantes blancos y una sola noche en la suite presidencial costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Casi dije que no. Yo estaba agotada, mis pies todavía doloridos por un turno doble el día anterior, pero el pago era el triple de mi tarifa habitual, y mi arrendador acababa de subir el alquiler de nuevo. Así que me puse el vestido negro y el delantal blanco requeridos. Me recogí mi cabello rubio oscuro en un moño apretado y aparecí en la entrada de servicio con otros 20 camareros que parecían tan cansados y desesperados como yo me sentía. El salón de baile era impresionante de una manera que se sentía casi obscena. Candelabros de cristal que probablemente costaban más que mis préstamos estudiantiles, suelos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflejo, y huéspedes goteando en etiquetas de diseñador y joyas que podrían financiar un pequeño país. Me moví entre la multitud con bandejas de champán y entremeses, invisible de la manera en que los trabajadores de servicio siempre lo son para los ricos hasta que lo sentí. Esa inconfundible sensación de ser observada. Me giré y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Él estaba cerca de los ventanales de suelo a techo que daban a la ciudad, imposiblemente alto e imponente, en un traje de carbón perfectamente hecho, a medida que probablemente costaba más que mi coche. Su cabello oscuro estaba peinado de esa manera naturalmente perfecta y peinada hacia atrás que los hombres europeos parecen dominar. E incluso desde el otro lado de la habitación, pude ver los ángulos afilados de su mandíbula, la intensidad de su mirada, la forma en que todos a su alrededor parecían inclinarse ligeramente lejos, como si reconocieran un radio invisible de poder. Adrian Caruso. Yo no sabía su nombre entonces, pero lo aprendería lo suficientemente pronto, junto con todo lo demás que lo hacía tanto fascinante como absolutamente aterrador. Él no apartó la mirada cuando lo sorprendí mirando. No pretendió un desinterés educado como hace la mayoría de la gente. En cambio, Toma en cambio levantó su vaso ligeramente en reconocimiento, la comisura de su boca levantándose en algo que no era del todo una sonrisa, pero que tenía más significado de lo que cualquier palabra podría transmitir. Mi corazón comenzó a acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico de llevar bandejas pesadas. Y me dije a mí misma que apartara la mirada, que recordara que estaba allí para trabajar, no para enredarme con hombres que usaban relojes Rolex e irradiaban peligro como colonia.
Pero él me encontró de todos modos durante mi descanso en el pasillo de servicio vacío donde yo estaba tratando de recuperar el aliento y dar un descanso a mis pies doloridos. Él apareció tan silenciosamente que no lo noté hasta que habló. Su voz baja y acentuada de maneras que sugerían raíces italianas y caros internados. Hablamos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, sobre arte, sobre la hipocresía de la riqueza, sobre mis sueños de terminar la escuela y empezar mi propio negocio algún día. Él escuchó de una manera que me hizo sentir como si yo fuera la única persona en toda la ciudad, y cuando tocó mi mano, solo un breve roce de sus dedos contra los míos, sentí electricidad recorrer todo mi cuerpo. Debería haberme ido entonces. Se aclara la garganta. Debería haber reconocido las señales de advertencia, la forma en que otros huéspedes le dieron un amplio margen, la diferencia en sus ojos que iba más allá del respeto hacia algo más cercano al miedo. El hecho de que tenía 3 hombres de traje oscuro observando desde la distancia que claramente no estaban allí para conversar. Pero yo tenía 23 años y estaba agotada y tan cansada de ser invisible. Y cuando él preguntó si quería ver la vista desde el jardín de la azotea después de que terminara mi turno, me escuché decir que sí antes de que mi cerebro racional pudiera intervenir. La azotea estaba vacía. La ciudad se extendía debajo de nosotros como una alfombra de estrellas. Y cuando me besó contra la barandilla de cristal con el viento azotándonos, olvidé cada pensamiento sensato que había tenido. Fuimos a su suite. Por supuesto que tenía una suite. Probablemente tenía varias. Y lo que sucedió después fue el tipo de noche que existe solo en películas o novelas románticas que te avergüenza leer en el metro. Él era intenso y gentil y completamente presente de maneras que nunca había experimentado. Y durante esas pocas horas me permití creer que tal vez los cuentos de hadas podrían suceder a chicas como yo, que tal vez yo podría ser alguien que valía la pena ser perseguida por un hombre que parecía haber salido de una revista. Pero la mañana llegó como siempre lo hace, y con ella llegó la realidad. Mientras él dormía, revisé mi teléfono y cometí el error de buscar su nombre en Google. Lo que encontré hizo que mi sangre se volviera hielo. Artículos sobre crimen organizado, investigaciones sobre lavado de dinero y extorsión, fotografías de él saliendo de juzgados con abogados que se especializaban en conseguir que hombres peligrosos fueran absueltos. Adrian Caruso no era solo rico y poderoso, era el jefe de una de las familias criminales más temidas de la costa este. Un hombre cuyos intereses comerciales incluían desde bienes raíces legítimos hasta empresas decididamente menos legales en las que no quería pensar con demasiada cautela. Me vestí en completo silencio, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrocharme la camisa, y me fui sin despertarlo. Tiré la tarjeta de visita que había dejado en la mesita de noche con su número privado, borré el hotel de mi historial de mapas y pasé todo el viaje en metro a casa, tratando de convencerme de que había sido un error de una sola vez, un lapso momentáneo de juicio que nunca repetiría. Me dije a mí misma que hombres como Adrian Caruso no perseguían a chicas como yo más allá de una sola noche, que probablemente tenía una docena de mujeres más sofisticadas y hermosas de lo que yo podría aspirar a ser, que nunca lo volvería a ver, y que eso era lo mejor. 2 semanas después, me hice una prueba de embarazo en el baño de un CVS, y cuando aparecieron ambas líneas, me senté en ese inodoro durante 20 minutos tratando de recordar cómo respirar. La segunda prueba lo confirmó. También la tercera. Concerté una cita con una clínica en Brooklyn bajo un nombre falso, pagué en efectivo y escuché a la doctora confirmar lo que ya sabía. Estaba aproximadamente 6 semanas embarazada, sana,
y enfrentaba una decisión que definiría el resto de mi vida. Pensé en interrumpir el embarazo. No me avergüenza admitirlo. Lo pensé seriamente, hice citas que no cumplí, investigué opciones hasta que mis ojos ardieron. Pero cada vez que me acercaba a tomar esa decisión, algo me detenía. Se aclara la garganta. No la religión o la moralidad o cualquier presión externa, sino algo más profundo y más fundamental que no podía nombrar del todo. Tal vez fue el hecho de que había crecido sin padre y sabía exactamente cómo se sentía esa ausencia. Tal vez fue la esperanza obstinada de que podía hacer esto, que podía ser el tipo de madre que siempre había deseado tener. O tal vez era solo un optimismo aterrador que de alguna manera, imposiblemente, todo saldría bien. Lo que sabía con absoluta certeza era que no podía decírselo a Adrian. El hombre era un mafioso, alguien que resolvía problemas con violencia e intimidación, alguien cuyo mundo operaba bajo reglas que yo no podía empezar a entender. ¿Qué haría si lo supiera? ¿Pensaría que me había quedado embarazada a propósito para atraparlo? ¿Vería al bebé como un riesgo, algo que sus rivales o fiscales podrían usar en su contra? ¿Intentaría quitarme al niño o, peor aún, hacernos desaparecer a ambos? No tenía un marco para entender cómo reaccionaría un hombre así, y no era lo suficientemente valiente como para averiguarlo. Así que decidí ocultarlo. Me mudé a un apartamento diferente en Washington Heights, usando un subarriendo que encontré a través de un amigo, pagando 3 meses por adelantado en efectivo. Cambié mi número de teléfono, eliminé todas mis cuentas de redes sociales y dije a todos los que preguntaban que estaba lidiando con problemas familiares en casa que requerían privacidad. En el trabajo, comencé a usar ropa progresivamente más holgada, invertí en prendas de compresión que costaban más de lo que podía permitirme, y desarrollé mentiras elaboradas sobre una lesión de espalda que explicaba por qué me movía con cuidado y no podía levantar objetos pesados. Cuando las náuseas matutinas golpearon fuerte durante mi segundo mes, lo achacué a una intoxicación alimentaria y a migrañas crónicas. Cuando mi cuerpo comenzó a cambiar de maneras que no podía ocultar del todo, dejé de ir a eventos de la empresa, rechacé invitaciones a almorzar y cultivé una reputación de ser antisocial e intensamente privada. Las mentiras se fueron acumulando, volviéndose más elaboradas y agotadoras con cada semana que pasaba. Para cuando llegué a mi quinto mes, el engaño se había convertido en un trabajo a tiempo completo que requería más energía que mi empleo real. Cada mañana comenzaba con la misma rutina cuidadosa, de pie de lado frente al espejo de mi baño, evaluando cuánto había cambiado mi cuerpo durante la noche, elaborando estrategias sobre qué combinación de suéteres holgados y pantalones de talle alto disimularía mejor la curva que se estaba volviendo cada vez más difícil de ocultar. Había invertido en un guardarropa completo de blazers de gran tamaño de tiendas de segunda mano, túnicas fluidas que superponía estratégicamente y bufandas que drapeaba de maneras que desviaban la atención de mi sección media. Se aclara la garganta. Mis compañeros de trabajo probablemente pensaron que había desarrollado alguna obsesión extraña por la moda o que estaba ocultando un aumento de peso dramático, pero eran demasiado educados o demasiado desinteresados para preguntar directamente. Los desafíos físicos eran implacables e inquebrantables. Mi trabajo de secretaria me requería sentarme en un escritorio durante 8 horas, y había desarrollado un sistema elaborado para posicionar mi silla en ángulos que impedían que cualquiera viera mi perfil, de programar mis descansos para ir al baño para momentos en que la oficina estaba vacía, de almorzar sola en mi escritorio mientras todos los demás se reunían en la sala de descanso. El turno de limpieza de la noche era aún peor. Doblándome, levantando, estirándome,
Todo mientras intentaba proteger un vientre en crecimiento que parecía decidido a anunciarse al mundo. Tuve que dejar el trabajo de catering por completo después de casi desmayarme durante una recepción de boda, inventando una historia sobre una emergencia familiar que requería que tomara una licencia. El dinero se convirtió en una fuente aplastante de ansiedad que me mantuvo despierta la mayoría de las noches. Cuidado prenatal, incluso en la clínica de tarifa variable que había encontrado en el Bronx, era caro. Vitaminas prenatales, ropa nueva cada pocas semanas ya que nada me quedaba, el depósito de seguridad para el nuevo apartamento, el teléfono desechable que había comprado en caso de emergencias. Todo se sumaba más rápido de lo que podía ganarlo. Conseguí trabajo de transcripción independiente en línea, escribiendo hasta altas horas de la noche hasta que mis dedos se acalambraban y mis ojos ardían, escuchando declaraciones legales y dictados médicos. Mientras intentaba no pensar en mi propia situación, vendí todo lo de valor que poseía, mi laptop, mis joyas, incluso los libros de texto de la universidad que había planeado guardar como referencia. Dejé de ir a clases por completo, diciéndome que regresaría después de que naciera el bebé, sabiendo en el fondo que eso era probablemente una mentira que me decía a mí misma para hacer el presente más soportable. El aislamiento fue quizás la parte más difícil, incluso más que la incomodidad física o el estrés financiero. Nunca había sido alguien con un gran círculo social, pero había tenido amigos, relaciones casuales con compañeros de trabajo, una red de personas que hacían que la vida se sintiera menos solitaria. Todo eso desapareció en el momento en que decidí ocultar el embarazo. Dejé de responder mensajes de texto, rechacé cada invitación, inventé excusas de por qué no podía reunirme para tomar un café, o unas copas, o incluso un almuerzo rápido. Mi mejor amiga de la universidad, Sarah, que me conocía desde el primer año, me llamó 17 veces en una semana antes de finalmente enviar un mensaje que decía que estaba preocupada por mí y que si por favor solo confirmaba que estaba viva. Respondí con un breve mensaje de texto afirmando que estaba lidiando con una crisis familiar y necesitaba espacio. Luego bloqueé su número porque sabía que si escuchaba su voz, me derrumbaría y le contaría todo. Las citas con mi obstetra se convirtieron en el único contacto humano que me permitía más allá de las interacciones superficiales del trabajo. La doctora Patricia Chen era una mujer sensata de unos 50 años que dirigía una consulta especializada en pacientes que necesitaban discreción o no podían permitirse una atención tradicional. Hizo preguntas en mi primera visita sobre el padre, sobre mi sistema de apoyo, sobre mis planes para después del nacimiento. Y cuando di respuestas evasivas o mentiras obvias, simplemente tomó notas en mi historial y pasó a discutir la nutrición prenatal y la importancia de mantenerse hidratada. Cada mes aparecía para mi cita. Escuchaba el latido del corazón que todavía me hacía llorar sin importar cuántas veces lo oyera. Miraba las imágenes de ultrasonido que guardaba escondidas en una caja cerrada bajo mi cama y recibía el mismo consejo sobre el descanso y la nutrición adecuada que, se aclara la garganta, no siempre podía seguir. El bebé se hizo real para mí gradualmente, luego de golpe. Durante los primeros meses había sido un concepto abstracto, algo que le estaba sucediendo a mi cuerpo que yo estaba manejando como una condición médica complicada. Pero luego sentí el primer aleteo de movimiento durante mi cuarto mes. Tan débil que pensé que lo había imaginado, seguido una semana después por una patada inconfundible que me hizo jadear en voz alta durante una reunión en el trabajo. Después de eso, el bebé fue una presencia constante, una personita que parecía tener opiniones sobre lo que comía y cuándo dormía, y definitivamente sobre mi postura.
Empecé a hablarles, nunca en voz alta donde alguien pudiera oír, pero internamente en mi cabeza durante las largas y solitarias noches, cuando el insomnio me mantenía despierta. Les hablaba de mi día, de las cosas que deseaba poder darles, del padre que nunca conocerían, y si eso me hacía egoísta o protectora o simplemente desesperadamente asustada. Pensaba en Adrian constantemente, aunque intentaba no hacerlo. Veía hombres en el metro con constituciones similares, y mi corazón se aceleraba antes de darme cuenta de que no era él. Soñaba con él regularmente. A veces los buenos recuerdos de esa noche, la dulzura en su toque y la forma en que me había mirado como si yo importara, pero más a menudo pesadillas donde él descubría la verdad, y su expresión se volvía fría y peligrosa. Lo busqué en Google obsesivamente en esos primeros meses, leyendo cada artículo que podía encontrar sobre sus negocios, sus problemas legales, su historia familiar. Había fotografías de él en galas de caridad, con mujeres hermosas en vestidos de diseñador, saliendo de restaurantes con asociados que todos parecían que podrían matar a alguien sin sudar, saliendo de juzgados con esa misma expresión intensa que recordaba de nuestro primer encuentro. Un artículo lo describía como despiadado pero justo, alguien que inspiraba lealtad a través de una combinación de miedo y genuino cuidado por aquellos bajo su protección. Otro detallaba un altercado violento con una organización rival que había terminado con 3 personas muertas y Adrian saliendo libre por falta de pruebas. El contraste entre estas versiones de él y el hombre que me había escuchado hablar de mis sueños durante horas, que me había tocado con tanta atención cuidadosa, creaba una disonancia cognitiva que no podía resolver. ¿Cuál era real? ¿Podrían ser ambas ciertas? ¿Y qué decía de mí que todavía pensaba en él con algo más complicado que puro miedo? A medida que mi embarazo progresaba, la paranoia se intensificaba. Me convencí de que alguien me seguía, de que doblaría una esquina y encontraría a uno de sus hombres esperando para escoltarme a algún enfrentamiento para el que no estaba preparada. Varié mis rutas a casa, miraba por encima del hombro constantemente, evitaba lugares que había mencionado durante nuestra breve conversación en caso de que él recordara y viniera a buscarme. Cuando un SUV negro con ventanas tintadas se estacionó frente a mi edificio durante 3 días seguidos, casi tuve un ataque de pánico antes de darme cuenta de que pertenecía al novio de mi vecina que estaba de visita desde Nueva Jersey. Cada golpe inesperado en mi puerta, cada voz desconocida en el pasillo, hacía que mi corazón se acelerara y mi mente girara a través de escenarios terribles. Las mentiras pasaron factura psicológica que no había anticipado. Nunca había sido alguien que mintiera fácilmente o a menudo. Me había enorgullecido de la honestidad básica incluso cuando era incómoda. Pero ahora toda mi existencia se basaba en el engaño. Capa tras capa de falsedades que tenía que rastrear cuidadosamente para evitar contradecirme. Le mentí a mi casero sobre por qué necesitaba rescindir mi contrato de arrendamiento antes de tiempo. Les mentí a mis empleadores sobre misteriosas citas médicas que se estaban volviendo más frecuentes. Les mentí a las pocas personas que quedaban en mi vida sobre por qué me había vuelto tan distante y poco confiable. Y me mentía a mí misma constantemente sobre si estaba haciendo lo correcto o simplemente tomando el camino cobarde. Los peores momentos llegaban tarde en la noche cuando estaba a solas con mis pensamientos y los movimientos del bebé y el peso aplastante de la incertidumbre sobre el futuro. Me acostaba en mi pequeña cama, en mi pequeño apartamento, escuchando sirenas y gritos desde la calle de abajo, y me preguntaba qué haría cuando llegara el bebé. ¿Cómo pagaría el cuidado de niños? ¿Podría manejar el trabajo y un bebé sola? ¿Qué le diría a mi hijo sobre su padre cuando fuera lo suficientemente mayor para preguntar?
¿Seguiría mintiendo, creando una ficción elaborada sobre un hombre que no existía? ¿O contaría alguna versión de la verdad que les dejaría con más preguntas que respuestas? Había investigado todas las opciones posibles. Se aclara la garganta. Adopción, acogida, programas de asistencia gubernamental, organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a madres solteras. Había rellenado solicitudes para viviendas subsidiadas y vales de guardería y ayuda financiera de emergencia. Incluso había investigado si podía dar al bebé legalmente sin nombrar al padre, aunque el pensamiento me hacía sentir enferma de culpa y vergüenza. Pero ninguna de estas opciones se sentía correcta. Se sentía como la respuesta que estaba buscando. Y así seguía avanzando día a día, diciéndome a mí misma que de alguna manera lo resolvería cuando llegara el momento. Mi cuerpo estaba cambiando de maneras que me asombraban y aterraban. El bebé estaba activo ahora, especialmente por la noche cuando yo intentaba dormir, con lo que parecían rutinas completas de gimnasia que hacían que todo mi vientre se moviera y ondeara. Había ganado peso a pesar de mi cuidadosa alimentación, mi cara más redonda de lo que había estado nunca, mis tobillos hinchados al final de cada turno, mi espalda dolía constantemente, mis caderas sentía que podrían partirse cuando caminaba, y había desarrollado este contoneo que intentaba desesperadamente disfrazar como una marcha normal. La incomodidad física era implacable, pero también se sentía merecida de alguna manera, como penitencia por las decisiones que había tomado. El punto de quiebre llegó un martes a finales de octubre, 5 meses y 2 semanas de mi embarazo, en una tarde que había comenzado sin diferencia de cualquier otra. Había terminado mi turno de secretaria en el bufete de abogados, agarré un sándwich triste de una bodega para cenar y me dirigí a mi trabajo de limpieza en el edificio corporativo en Midtown, donde había trabajado por casi un año. El edificio albergaba varias compañías, firmas financieras, agencias de consultoría, algunas startups de tecnología, y yo era responsable de los pisos 12 al 15, lo que significaba 4 horas de vaciar basura, aspirar alfombras y limpiar baños que los ejecutivos apenas reconocían usar. Esa tarde en particular, me sentía mal desde el momento en que llegué. El bebé había estado activo todo el día, presionando contra mis costillas de maneras que hacían difícil respirar profundamente, y había desarrollado un dolor de cabeza durante mi viaje que parecía intensificarse con cada hora que pasaba. Me esforcé de todos modos porque no podía permitirme perder un turno, no cuando ya estaba atrasada en ahorrar dinero para cuando no pudiera trabajar en absoluto. Comencé en el piso 15 como de costumbre, recorriendo las oficinas sistemáticamente, tratando de no pensar en cómo me dolía la espalda o en lo mucho que necesitaba sentarme. Alrededor de las 8:30 sonó mi teléfono con una llamada de mi casero. Casi no contesté, sabiendo que no podía ser una buena noticia, pero algún impulso masoquista me hizo descolgar. Su voz era apologética, pero firme. El edificio había sido vendido. Los nuevos propietarios planeaban renovaciones y todos tenían que irse para finales de mes. Él entendía que esto era difícil, realmente lo hacía. Pero sus manos estaban atadas y aunque podía devolver mi depósito de seguridad en una semana, yo necesitaría encontrar otro lugar para vivir inmediatamente. La conversación duró quizás 5 minutos, pero para cuando colgué, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Por un momento me quedé allí en el pasillo vacío, mirando la alfombra industrial y tratando de procesar lo que esto significaba. Tenía suficiente dinero ahorrado para otro mes de alquiler, quizás 2 si lo estiraba. Pero encontrar un nuevo apartamento en la ciudad de Nueva York que pudiera pagar con mis ingresos
especialmente uno que alquilara a una mujer soltera visiblemente embarazada sin referencias verificables o situación familiar estable, parecía imposible. Pensé en el bebé, en lo que pasaría si terminaba sin hogar. En sí, esta era la forma en que el universo me decía que había cometido un terrible error al pensar que podía hacer esto sola. El pánico me golpeó como una fuerza física, apretándome el pecho y difuminando mi visión en los bordes. Tropecé hacia el baño más cercano, apenas llegando adentro antes de que mis piernas cedieran y me hundí al suelo contra la pared. Y entonces, por primera vez desde que supe que estaba embarazada, me desmoroné por completo. Las lágrimas brotaron en grandes sollozos jadeantes que no podía controlar. El tipo de llanto que hace que todo tu cuerpo tiemble y tu garganta se ponga áspera. Abracé mi vientre, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, y lloré por todo lo que había perdido y todo lo que todavía tenía miedo de perder. No sé cuánto tiempo me senté allí, en ese frío suelo de baldosas, encorvada sobre mi vientre embarazada en un baño vacío en un edificio donde se suponía que estaba trabajando. Podrían haber sido 5 minutos o 30. Todo lo que sabía era que en algún momento me di cuenta de unos pasos en el pasillo, pesados y deliberados, deteniéndose justo afuera de la puerta del baño. Intenté acallar mi llanto para recomponerme, pero mi cuerpo no cooperaría. La manija de la puerta giró a pesar de que la había cerrado con llave, y luego todo el marco de la puerta se estremeció mientras alguien la forzaba a abrir con lo que sonó como una sola patada poderosa. Levanté la vista, las lágrimas aún corrían por mi rostro, y lo vi. Se aclara la garganta. Adrian Caruso estaba en la puerta de ese baño como una aparición de mis peores pesadillas y mis deseos más secretos, vestido con un traje de 3 piezas azul marino que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su cabello oscuro perfectamente peinado de esa manera peinada hacia atrás. Recordé un reloj con incrustaciones de diamantes que captaba la luz fluorescente. Por un momento, solo nos miramos y observé cómo su expresión cambiaba de preocupación a shock, a algo que no podía identificar del todo mientras sus ojos viajaban desde mi rostro manchado de lágrimas hasta donde mis brazos estaban envueltos protectoramente alrededor de un vientre que ya no era posible ocultar. Su voz, cuando finalmente habló, era áspera y baja y llena de una emoción que nunca le había oído antes. Natalie, solo mi nombre. Pero la forma en que lo dijo me hizo empezar a llorar más fuerte. Él se movió hacia mí y yo instintivamente me presioné más fuerte contra la pared, lo que lo hizo detenerse a medio paso como si lo hubiera abofeteado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, y pude oírlo luchar por mantener la voz nivelada. ¿Cuánto tiempo llevas embarazada? No pude responder. No pude formar palabras más allá de los sollozos que seguían llegando. Él se agachó lentamente, con cuidado, manteniendo cierta distancia entre nosotros como si se acercara a un animal asustado. De cerca, pude ver detalles que había olvidado. Se aclara la garganta. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. El tono exacto de sus ojos, que eran más oscuros de lo que recordaba. La forma en que un músculo de su mandíbula se tensaba cuando intentaba controlarse. ¿Quién es el padre, Natalie? Su voz se había vuelto muy baja, muy peligrosa. Dime ahora, ¿quién es el padre? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, y supe que tenía segundos para tomar una decisión que lo cambiaría todo. Podía mentir, decirle que era otra persona, algún novio inventado o encuentro casual que no tenía nada que ver con él. Pero mirándolo a los ojos, viendo cómo apenas se mantenía en pie, no pude hacerlo. Se aclara la garganta. La verdad salió en un susurro apenas audible.
Tú eres. Observé cómo las palabras lo golpeaban como un golpe físico. Se echó hacia atrás sobre sus talones, su mano subiendo a su boca, sus ojos abriéndose de algo que parecía shock y furia y dolor, todo mezclado. «Me estás diciendo», dijo lentamente, su acento engrosándose como lo había hecho esa noche, cuando sus emociones habían superado su cuidadoso control, «que has estado llevando a mi hijo por...» Señaló mi obvio vientre. «Meses y no pensaste que merecía saberlo». Estaba asustada. Logré decir entre mis lágrimas, «No sabía lo que harías. No sabía si tú harías». No pude terminar la frase. No pude articular todos los escenarios terribles que había imaginado. Su expresión se endureció, y cuando habló de nuevo, su voz era lo suficientemente fría como para hacerme temblar. «¿Qué creíste que haría, Natalie? ¿Qué imaginaste exactamente?» Se levantó abruptamente, paseando por el pequeño baño como un animal enjaulado. «¿Creíste que te haría daño, te obligaría a hacer algo que no querías, te haría desaparecer?» Cada pregunta era más aguda que la anterior, y pude oír un dolor genuino debajo de la ira. «No te conozco», dije, y salió más a la defensiva de lo que pretendía. «Pasamos una noche juntos. Solo sabía lo que leía sobre ti en línea, y nada de eso sugería que estarías feliz por un embarazo accidental con alguien que apenas conocías». Se giró para enfrentarme tan rápido que me encogí. «Una noche», repitió, su voz incrédula. «¿Crees que eso fue solo una noche para mí? ¿Crees que no he pasado los últimos 6 meses tratando de encontrarte, preguntándome qué hice mal para que huyeras como si fuera una especie de monstruo?» Se pasó la mano por el pelo, desordenando el peinado perfecto. «Tuve gente buscándote, Natalie, discretamente porque no quería asustarte, pero busqué. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta desaparecer de alguien con mis recursos? ¿Con qué cuidado debiste haberte escondido?» Lo miré fijamente, procesando esta información que contradecía todo lo que había asumido. «Me buscaste». Mi voz salió pequeña e incierta. «Por supuesto que te busqué», dijo, y de repente toda la ira pareció desvanecerse de él, dejando atrás algo que parecía casi devastación. Se hundió contra la pared opuesta, poniéndose la cabeza entre las manos. «Esa noche significó algo para mí. Tú significaste algo para mí. Y luego simplemente desapareciste». Y pensé se detuvo, me miró con ojos que contenían demasiada emoción. Pensé que había imaginado la conexión, que había malinterpretado todo, que yo era solo otro hombre rico que se había convencido de que una mujer hermosa realmente lo quería por algo más que su dinero. La vulnerabilidad en su admisión me hizo doler el pecho. «No fue así», dije en voz baja. «Esa noche fue real. Todo fue real. Por eso corrí, porque me asustaba lo mucho que sentía, lo rápido que todo sucedió. Y luego descubrí quién eras realmente. Y simplemente entré en pánico». Él estuvo en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro como si intentara leer mis pensamientos. Así que en lugar de hablar conmigo, en lugar de darme la oportunidad de ser parte de esto, decidiste ocultarme a mi hijo durante meses, luchar sola, llorar en los suelos de los baños. Su mirada recorrió mi ropa barata y de gran tamaño, mi rostro cansado, y pude verlo uniendo las piezas de lo difícil que habían sido las cosas. «¿Cómo te has arreglado económicamente con la atención médica?» «Me he arreglado», dije, levantando la barbilla con el poco orgullo que me quedaba. «Tengo 2 trabajos, encontré una clínica, he estado...» «Apenas has estado sobreviviendo», me interrumpió, su voz dura. «No me mientas, Natalie, no ahora.
No sobre esto. Se levantó y de repente se cernía sobre mí. Este hombre alto y poderoso, que probablemente podría destruir mi vida con una llamada telefónica si quisiera. ¿Vienes conmigo? ¿Qué? Intenté levantarme del suelo, pero mi cuerpo no cooperaba. No, no puedo simplemente. Esto no es una negociación. Él se agachó y antes de que pudiera protestar, me había levantado en sus brazos como si no pesara nada. Vientre de embarazo y todo. Estás agotada, estás molesta y llevas a mi hijo. Vamos a un lugar seguro donde podamos hablar correctamente. Donde no estés sentada en el suelo de un baño en un edificio donde no deberías estar trabajando en tu condición en primer lugar. Bájame, dije. Pero no había fuerza detrás de ello. La verdad era que estaba tan cansada, tan abrumada, y ser sostenida por alguien que realmente parecía preocuparse por mi bienestar, incluso si también estaba furioso conmigo, se sentía mejor de lo que quería admitir. Adrian me sacó de ese baño y a través del edificio de oficinas vacío, como si fuera algo precioso y frágil. Sus brazos firmes y fuertes a mi alrededor, a pesar de mis protestas de que podía caminar. En el ascensor me vi reflejada en las paredes espejadas, él y su caro traje pareciendo en cada centímetro el hombre poderoso que era. Yo y mi uniforme de limpieza, con las mejillas manchadas de lágrimas y un vientre que ya no podía esconder. El contraste entre nosotros casi absurdo. Su mandíbula estaba tensa, y pude ver un músculo temblar en su mejilla que sugería que estaba conteniendo una tormenta de emociones por pura fuerza de voluntad. 3 hombres de traje oscuro esperaban en el vestíbulo, y ni siquiera parpadearon al ver a su jefe llevando a una mujer embarazada a través de la entrada de mármol. Uno de ellos se adelantó para abrir la puerta de un SUV negro que se había detenido en la acera. Otro habló en voz baja por su teléfono, en lo que sonaba a italiano, y el tercero escudriñó la calle con la alerta practicada de alguien que espera problemas. Adrian me acomodó en el asiento trasero con sorprendente gentileza antes de deslizarse a mi lado, y en segundos nos movíamos a través del tráfico de Manhattan con el tipo de eficiencia suave que sugería que el conductor había hecho esto innumerables veces antes. Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar borrosas, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Este era el escenario que había temido durante meses: ser encontrada, ser confrontada, ser arrastrada al mundo de Adrienne, quisiera o no, excepto que no se estaba desarrollando como lo había imaginado. Él no me estaba amenazando ni tratando de tomar el control por intimidación. Se aclara la garganta. Simplemente estaba sentado a mi lado, ocasionalmente mirando mi vientre con una expresión que no podía descifrar del todo. Pareciendo casi tan abrumado como yo me sentía, condujimos a un edificio en Tribeca que gritaba caro incluso desde fuera. Uno de esos almacenes convertidos con ventanales de suelo a techo, y un portero que asintió a Adrian con el tipo de deferencia que sugería que era el dueño del lugar, lo cual probablemente era cierto. El ático al que me llevó era exactamente lo que hubiera esperado si lo hubiera pensado: moderno, espacioso, decorado con arte que probablemente costaba más que la mayoría de las casas de la gente, con vistas a la ciudad que habrían sido impresionantes si hubiera estado en un estado para apreciarlas. Me guío a un sofá de cuero que era tan suave que casi me desaparecí en él. Luego desapareció en lo que supuse era la cocina. Oí abrirse armarios, el sonido de agua corriendo, y luego regresó con un vaso y me lo entregó. «Bebe», dijo, no del todo una orden, pero cerca. «Estás deshidratada de tanto llorar». Tomé el agua porque tenía razón y porque no tenía energía para discutir. Se sentó frente a mí en un sillón, inclinándose hacia adelante
con los codos en las rodillas, y por un largo momento simplemente nos miramos. De cerca pude ver que él también parecía cansado, con sombras bajo los ojos que sugerían que había estado durmiendo tan mal como yo. La ropa cara y el aseo perfecto no podían ocultar del todo la tensión en sus hombros o el agotamiento en su expresión. Empieza desde el principio, dijo finalmente. Cuéntame todo. Así lo hice. Le conté sobre hacerme la prueba de embarazo, sobre el pánico y el miedo y las decisiones imposibles, sobre mudarme de apartamento y cambiar mi número y dejar la escuela. Le conté sobre las citas en la clínica a las que iba sola, sobre las imágenes de ultrasonido que guardaba escondidas en una caja, sobre hablar con el bebé a altas horas de la noche cuando no podía dormir. Le conté sobre vender mis posesiones para pagar vitaminas prenatales, sobre las mentiras que les había dicho a todos los que conocía, sobre la aplastante soledad de pasar el embarazo sin una sola persona con quien compartirlo. Y le conté sobre la llamada telefónica de esta noche, sobre perder mi apartamento y sentir que todo se estaba desmoronando a la vez. Él escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose progresivamente más oscura mientras yo hablaba. Cuando finalmente terminé, él estuvo en silencio durante mucho tiempo. Sus manos estaban apretadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. «Deberías haber venido a mí», dijo, y su voz era áspera con una emoción que apenas controlaba. «En el momento en que te enteraste, deberías haber encontrado una manera de contactarme. Estaba aterrorizada de ti», dije honestamente. «De quién eres, lo que haces, lo que podrías hacerme a mí o al bebé. Cada artículo que leí te hacía sonar peligroso e impredecible, y no sabía si yo era solo un encuentro casual que ya habías olvidado, o si nunca fuiste casual». Me interrumpió, sus ojos intensos en los míos. «Esa noche contigo fue la primera vez en años que sentí que podía ser algo más de lo que todos esperan que sea. Me hablaste como si yo fuera solo un hombre, no un nombre o una reputación o algo a lo que temer. ¿Tienes alguna idea de lo raro que es eso en mi mundo?» Negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. La cruda honestidad en su voz estaba derribando muros que había construido durante meses de autoprotección. Se levantó abruptamente, comenzó a pasear por los caros suelos de madera. «Entiendo por qué tenías miedo. No estoy ciego a lo que la gente dice de mí, y la mayor parte es cierto. He hecho cosas que te horrorizarían, tomado decisiones que me atormentan, construido mi vida en un mundo donde la violencia es moneda y la lealtad se compra con miedo». Se detuvo, se giró para mirarme. «Pero nunca, nunca te haría daño a ti o a un niño, especialmente no a mi hijo». «¿Cómo se suponía que iba a saber eso?», pregunté, y pude oír la desesperación en mi propia voz. «Eres esencialmente un extraño que resulta ser el padre de mi bebé. No sabía lo que harías y no podía arriesgarme». Su expresión cambió, se volvió algo casi vulnerable. «Mi padre», dijo en voz baja, «era un hombre violento que usaba sus puños con mi madre regularmente y con sus hijos ocasionalmente. La vi poner excusas por ojos morados y costillas rotas. La vi desvanecerse en alguien que no reconocía. Cuando finalmente enfermó. Cáncer que podría haber sido tratable si hubiera tenido el dinero y el acceso a la atención adecuada. Apenas visitó el hospital. Ella murió cuando yo tenía 15 años, y juré sobre su tumba que nunca me convertiría en él, que si alguna vez tenía una familia, los protegería con todo lo que tenía». Sentí que las lágrimas empezaban de nuevo, pero por diferentes razones esta vez. «Lo siento», susurré. «No lo sabía». «Por supuesto que no lo sabías», dijo, y parte de la dureza abandonó su voz.
Tuvimos una noche, Natalie. Una noche perfecta que he vuelto a vivir 1000 veces tratando de averiguar qué hice para que huyeras. Pero ya superamos eso. La pregunta es, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Se volvió a sentar y esta vez me miró con una intensidad que me cortó la respiración. Quiero involucrarme, no solo financieramente, aunque obviamente me ocuparé de eso inmediatamente. Quiero ser parte de este embarazo, parte de la vida de nuestro hijo. Quiero se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Quiero que lo intentemos. No porque estés embarazada, aunque eso es ciertamente un factor, sino porque no he podido dejar de pensar en ti desde esa noche. Porque cuando te escuché llorar y reconocí tu voz, mi primer pensamiento no fue sobre el embarazo o el engaño. Fue que finalmente te había encontrado y no iba a dejar que desaparecieras de nuevo. Se aclara la garganta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Adrian, no sé si puedo ser parte de tu mundo. Las cosas que haces, el peligro. Cambiaré, dijo inmediatamente. No quién soy fundamentalmente, sino las partes que te ponen en riesgo. He estado pensando en retirarme de ciertas operaciones de todos modos, delegando más a personas en las que confío. Y tengo recursos que no puedes imaginar. Seguridad, protección, la capacidad de asegurarme de que tú y el bebé estén a salvo sin importar qué amenazas puedan surgir. Eso no es normal, dije, casi riendo a pesar de todo. La gente normal no necesita equipos de seguridad y detalles de protección. Dejamos de ser gente normal en el momento en que te quedaste embarazada del heredero de la familia Caruso, dijo sin rodeos. Te guste o no, este niño os convierte a ambos en objetivos. Mis enemigos te verán como una ventaja, como una debilidad que pueden explotar. La única forma de mantenerte a salvo es traerte completamente bajo mi protección, dejar claro que tocarte significa guerra conmigo. La realidad de lo que decía se posó sobre mí como un peso. Había estado tan concentrada en esconderme de Adrian que nunca había considerado realmente los otros peligros que podrían existir, las amenazas de personas que ni siquiera sabía que existían. Esto es una locura, dije. Se suponía que mi vida sería simple. Se suponía que terminaría la universidad. Tal vez comenzaría un pequeño negocio, viviría en un apartamento normal y tendría una familia normal. Tal vez todavía puedas, dijo suavemente, solo con personal de seguridad muy bien pagado en segundo plano y un apartamento significativamente más bonito. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y cuando no lo hice, colocó su mano suavemente sobre mi vientre. El bebé pateó inmediatamente, como si respondiera a su toque, y observé cómo su expresión se transformaba en algo parecido al asombro. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de cambios tan rápidos que apenas pude procesarlos. Adrian no me pidió permiso ni opinión, sino que me informó de decisiones que ya había tomado. Y aunque una parte de mí se irritó por su enfoque autoritario, estaba demasiado agotada y abrumada para oponerme a la mayor parte. Dentro de las 24 horas de aquella confrontación en el baño, había trasladado todas mis posesiones de mi pequeño apartamento en Washington Heights a un edificio seguro en el Upper East Side, donde mantenía lo que él llamaba una casa segura. Un apartamento de 3 dormitorios con seguridad las 24 horas, una cocina más grande que todo mi espacio vital anterior, y ventanas que daban a Central Park con vistas que probablemente costaban más al mes de lo que yo había ganado en un año. No se mudó conmigo, lo que me sorprendió hasta que me di cuenta de que estaba tratando de darme espacio para adaptarme, para no abrumarme más de lo que ya lo había hecho. Pero estaba allí constantemente, mañana, tarde, noche, apareciendo con comida para llevar de restaurantes
de los que solo había leído en revistas, con vitaminas prenatales de una farmacia que aparentemente entregaba a su casa, con libros sobre embarazo y crianza que claramente había pasado horas seleccionando. Asistió a cada cita con el médico, sentado en la sala de examen con una intensidad que hizo que la doctora Chen levantara las cejas pero no hiciera preguntas. Su mano encontrando la mía cuando escuchábamos el latido del corazón. Su expresión ilegible cuando veía las imágenes del ultrasonido que mostraban un bebé sano y creciendo según lo previsto. La transformación en cómo vivía fue discordante e incómoda de maneras que no había esperado. De repente, tenía todo lo que necesitaba desesperadamente durante meses: nutrición adecuada, descanso suficiente, atención médica que no me obligaba a elegir entre medicamentos y alquiler. Pero aceptarlo todo me hizo sentir que había perdido algo fundamental de mi independencia. Adrian había insistido en que dejara mis dos trabajos inmediatamente, y cuando yo protesté diciendo que necesitaba trabajar, que no podía simplemente aceptar su caridad, él me había mirado como si estuviera siendo deliberadamente obtusa y señaló que llevar a su hijo era trabajo suficiente y que debería haber estado descansando hace meses en lugar de limpiar edificios de oficinas estando embarazada de 5 meses. Había depositado dinero en una cuenta bancaria que había abierto a mi nombre, una cantidad que me hizo jadear cuando vi el extracto. Cuando intenté discutir al respecto, intenté establecer algunos límites a su apoyo financiero, me cortó con un tono que no admitía argumentos. «Llevas a mi heredero», había dicho. Y había algo en su voz que dejaba claro que esto no era negociable. Cada cosa que necesites, cada comodidad que haga este embarazo más fácil, cada gasto relacionado con el bebé. No es caridad, Natalie. Es mi responsabilidad y, francamente, mi privilegio. No nos insultes a ninguno de los dos fingiendo que no necesitas la ayuda. Pero no se trataba solo de dinero o comodidad o logística. Lo que más me inquietaba era cómo era Adrian conmigo, cómo parecía estar intentando genuinamente ser diferente de lo que yo había esperado. Seguía siendo intenso, seguía siendo dominante, seguía siendo claramente alguien que estaba acostumbrado a salirse con la suya y tenía el poder para lograrlo. Pero conmigo era cuidadoso de maneras que sugerían que se estaba monitoreando constantemente, frenando impulsos que podrían asustarme o hacer que me alejara. Preguntaba antes de tocar mi vientre, aunque podía ver cuánto quería sentir al bebé moverse. Escuchaba cuando hablaba de mis miedos o preocupaciones sin intentar arreglarlo todo inmediatamente. Me traía libros y música y cantidades ridículas de comida, aprendiendo mis preferencias por ensayo y error con una concentración que habría sido conmovedora si no fuera también un poco abrumadora. Hablamos más de lo que esperaba sobre todo y sobre nada. Me contó sobre crecer en su familia, sobre las expectativas y presiones y violencia que lo habían moldeado, sobre su madre, a quien había amado, y su padre, a quien había temido y eventualmente reemplazado. Fue honesto sobre su negocio de maneras que a veces me incomodaban. No lo glorificaba ni pretendía que fuera algo que no era. Pero tampoco se disculpó por las decisiones que había tomado para sobrevivir y eventualmente prosperar en un mundo que tenía reglas muy diferentes a las que yo conocía. Y lentamente, con cuidado, comenzó a compartir su visión de cómo las cosas podrían ser diferentes, de cómo podría retirarse de los aspectos más peligrosos de sus operaciones y concentrarse en negocios legítimos que no pondrían en riesgo a su familia. Llevo un tiempo pensando en esto, admitió una tarde mientras estábamos sentados en el salón del apartamento, él en un sillón y yo en el sofá con los pies levantados porque mis tobillos habían empezado a hincharse.
Incluso antes de que te encontrara de nuevo, la violencia, la constante amenaza de enjuiciamiento o guerra con rivales es agotador y no es sostenible. Tengo lugartenientes que son capaces de llevar la mayoría de las operaciones, que han sido leales durante años y merecen más responsabilidad. Puedo mantener la supervisión sin estar directamente involucrado en cosas que podrían matarme o encarcelarme. ¿Realmente puedes marcharte?, pregunté escéptica. Pensé que una vez que estabas en esa vida, lo estabas permanentemente. No hablo de marcharme por completo, aclaró. Siempre seré quien soy, siempre tendré conexiones e influencia. Y sí, algunos intereses comerciales que operan en zonas grises. Pero hay una diferencia entre ser la persona que toma cada decisión y se ensucia las manos, y ser alguien que delega y mantiene el control estratégico desde la distancia. Mi hijo merece un padre que esté presente, que no esté constantemente mirando por encima del hombro o preparándose para el próximo ataque. Quería creerle. Quería confiar en que podría cambiar lo suficiente como para que esto funcionara. Pero había leído lo suficiente sobre el crimen organizado como para saber que irse no era simple, que los enemigos no simplemente se olvidaban de ti porque decidieras involucrarte menos. ¿Qué pasa con la gente que ve al bebé como una ventaja?, pregunté, expresando el miedo que había estado creciendo desde que lo mencionó por primera vez. Dijiste que tus enemigos nos atacarían. ¿Cómo cambia eso tu retirada? Su expresión se endureció. No lo hace. No del todo. Por eso tendrás seguridad contigo cada vez que salgas de este apartamento. Por eso el bebé tendrá protección desde el momento en que nazca. Por eso estoy reestructurando toda mi operación para eliminar a los rivales que representan las mayores amenazas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Sé que esta no es la vida que querías, Natalie. Sé que no es normal o simple o nada de lo que imaginaste cuando pensaste en tener una familia, pero puedo manteneros a salvo. A los dos. Eso no es arrogancia. Es una promesa que estoy dispuesto a respaldar con todos los recursos que tengo. La certeza en su voz debería haber sido tranquilizadora, pero en cambio, solo resaltó lo lejos que mi vida se había desviado de todo lo que había planeado. Pensé en la chica que había sido hacía 6 meses, la que se había centrado en terminar la universidad y construir una vida modesta y estable. Esa versión de mí se sentía como una extraña ahora. Alguien ingenua que no tenía idea de lo rápido que todo podía cambiar. Tengo miedo, admití en voz baja, de este mundo, de lo que significa para nuestro hijo, de si soy lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en él. Ya estás sobreviviendo en él, dijo. Has estado sobreviviendo sola durante meses sin apoyo y con recursos mínimos. Eres más fuerte de lo que crees, Natalie. Solo necesitas dejar de intentar hacerlo todo sola y dejar que alguien te ayude a cargar el peso. Durante las semanas siguientes, comencé a creer que tal vez, posiblemente, esto podría funcionar. Adrian fue implacable en su atención, apareciendo cada día con el tipo de constancia que lentamente derribaba mis defensas. Aprendió qué alimentos empeoraban mis náuseas matutinas y trajo alternativas. Notó cuando estaba cansada e insistió en que descansara, a veces guiándome físicamente al dormitorio y quedándose hasta que me dormía. Preguntaba constantemente sobre el bebé. ¿Tenía preferencias de nombres? ¿Cómo quería decorar la habitación del bebé? ¿Quería saber el sexo o esperar hasta el nacimiento? Con un entusiasmo que se sentía genuino en lugar de obligatorio. Pero también hubo momentos que me recordaron exactamente quién era él y lo que implicaba su mundo. Como la tarde en que lo escuché por teléfono, hablando italiano rápido,
su voz fría y dominante de maneras que nunca le había escuchado dirigidas a mí, claramente emitiendo amenazas u órdenes que hacían que quien estuviera al otro lado se apresurara a obedecer. O la noche en que apareció con los nudillos magullados y un corte encima del ojo que él desestimó como solo negocios, negándose a dar detalles a pesar de mis preguntas. O la presencia constante de personal de seguridad que aparecía cada vez que salía del apartamento. Hombres y mujeres silenciosos que observaban todo con el tipo de alerta que sugería que esperaban problemas. El embarazo en sí progresaba normalmente, según la doctora Chen. Aunque mi presión arterial había estado ligeramente alta en las últimas citas, algo que ella atribuyó al estrés y me dijo que vigilara con cuidado, el bebé estaba activo y sano, con un tamaño normal, y yo finalmente había accedido a averiguar el sexo en el siguiente ultrasonido después de que Adrian lo preguntara unas 15 veces con una emoción apenas disimulada. Se aclara la garganta. Él estaba convencido de que era un niño. Hablaba de enseñarle cosas y protegerlo, y de darle la infancia que el propio Adrian nunca había tenido. Y la ternura en esos momentos me hacía doler el pecho con emociones complicadas que no estaba lista para nombrar. No habíamos discutido los detalles de nuestra relación. No habíamos definido lo que éramos el uno para el otro más allá de dos personas que tienen un bebé juntos. Él no había intentado besarme ni tocarme de ninguna manera que fuera más allá de la forma cuidadosa, casi reverente, en que ponía sus manos en mi vientre para sentir al bebé moverse. No sabía si era porque me estaba dando espacio para adaptarme o si simplemente ya no me veía de esa manera. Y yo tenía demasiado miedo de preguntar, porque no estaba segura de qué respuesta quería escuchar. Todo cambió en una fría tarde de noviembre, cuando yo tenía 6 meses de embarazo y empezaba a sentir que tal vez habíamos logrado un frágil equilibrio que realmente podría funcionar. Adrian se había ido más temprano esa tarde, a lo que describió como una reunión importante con algunos asociados, prometiendo regresar para la cena y preguntando qué quería que trajera. Yo había estado leyendo en la sala de estar, ocasionalmente hablando con el bebé sobre todo y sobre nada, cuando escuché gritos en el pasillo fuera del apartamento, seguidos de sonidos que solo podían ser disparos. Todo mi cuerpo se heló de terror. Agarré mi teléfono con manos temblorosas e intenté llamar a Adrian, pero fue directo al buzón de voz. La guardia de seguridad, que se suponía que estaba apostada afuera de mi puerta, irrumpió, una mujer llamada María, que no había sido más que profesional en las semanas que la conocía. «Necesitamos moverte ahora», dijo, su voz urgente pero controlada. «Ha habido una violación en el edificio. El protocolo es llevarte a la sala segura inmediatamente». Apenas recuerdo los siguientes minutos. María me dio llevándome por el apartamento a lo que había pensado que era un armario, pero resultó ser una habitación del pánico reforzada con su propio sistema de ventilación y equipo de comunicación. Ella ladrando órdenes por su radio mientras sellaba la pesada puerta detrás de nosotros. Me senté en el suelo porque no había otro lugar para sentarse. Mis brazos envueltos alrededor de mi vientre protectoramente, escuchando sonidos amortiguados desde afuera que podrían haber sido más disparos o podrían haber sido mi imaginación. El bebé se movía frenéticamente, respondiendo a mi ritmo cardíaco elevado y a las hormonas del estrés, y traté de respirar lentamente y mantener la calma como enseñaban en todas esas clases prenatales a las que había asistido en línea. Pero el terror lo estaba haciendo casi imposible. Parecieron horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo y Adrian apareciera con un aspecto absolutamente salvaje de miedo y rabia. Tenía sangre en la camisa. Si suya o de otra persona, no podía decirlo.
y su cabello estaba revuelto de una manera que nunca había visto. El peinado usualmente perfecto, completamente destruido. Cruzó la habitación en 2 zancadas, levantándome del suelo y estrechándome en sus brazos tan fuerte que apenas podía respirar. Sus manos temblaban mientras me revisaba como si buscara heridas. ¿Estás herida? Su voz era áspera, casi irreconocible. ¿Alguien te tocó? ¿Está el bebé? Estamos bien, logré decir, aunque temblaba tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Su expresión se volvió absolutamente asesina. Rivales, dijo secamente. La familia Moretti tratando de enviar un mensaje yendo tras de ti. No se acercaron. María y el equipo hicieron su trabajo, pero lo intentaron y eso es suficiente. Todavía me sostenía y podía sentir la tensión vibrando por todo su cuerpo. Terminaré esto esta noche. Querían una guerra y la van a tener, pero no el tipo que esperaban. Adrian, no, empecé a decir, pero él me interrumpió con una mirada que era puro depredador. Nada gentil o cuidadoso al respecto. Esto no está en discusión, dijo, y había acero en su voz. Fueron tras mi hijo, mi familia. Hay líneas que no se cruzan en nuestro mundo, y ellos cruzaron la más fundamental. Les di oportunidades de retroceder, de reconocer límites, y se negaron. Así que ahora respondo de la única manera que la gente como ellos entiende. Pude ver que no había discusión con él, no en este estado, y honestamente no estaba segura de querer discutir. Habían intentado llegar a mí, al bebé, y una parte primitiva de mí que no reconocía del todo quería que pagaran por ello. ¿Qué vas a hacer?, pregunté en voz baja. Lo que debía haber hecho hace meses, dijo. Eliminar la amenaza por completo. Eliminar a las personas que dirigen las operaciones de Moretti. Desmantelar su infraestructura. Dejar claro a todas las demás familias de la región que eres absolutamente intocable. Se echó hacia atrás ligeramente, ahuecando mi cara entre sus manos. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Asentí, aunque no estaba del todo segura de a qué me estaba comprometiendo. Me besó la frente suavemente, un contraste tan grande con la violencia que sentía enrollándose en él. Y luego le estaba dando a María instrucciones detalladas sobre protocolos de seguridad y planes de respaldo, y cosas que solo medio entendía. Me dijo que volvería lo antes posible, que debía quedarme en el apartamento con seguridad reforzada, que todo sería diferente después de esta noche. Y luego se fue, y me quedé sola con mi miedo y mis pensamientos acelerados, y un bebé que no paraba de patear. María intentó que comiera algo, que descansara, pero no pude hacer ninguna de las dos cosas. Recorrí el apartamento durante horas, imaginando los peores escenarios, preguntándome qué significaba realmente eliminar la amenaza en la práctica, aterrorizada de que Adrian no regresara, o de que regresara cambiado de maneras que no podría manejar. Los movimientos del bebé se volvieron más agitados a medida que avanzaba la noche, respondiendo a mi estrés de maneras que me hacían sentir culpable e indefensa. Era casi el amanecer cuando Adrian finalmente regresó, con aspecto agotado y sombrío pero ileso. Me encontró en la habitación del bebé que habíamos estado armando lentamente, sentada en la mecedora y mirando la cuna vacía. No dijo nada al principio, solo me levantó y me abrazó. Y pude sentir lo tenso que todavía estaba a pesar del cansancio en su cuerpo. ¿Ha terminado?, pregunté contra su pecho. Ha terminado, confirmó. El liderazgo de Moretti se ha ido, sus operaciones desmanteladas, su territorio redistribuido. Las otras familias han sido informadas de que tú y el bebé están bajo mi protección absoluta
y cualquiera que amenace eso enfrentará las mismas consecuencias. Estás a salvo ahora, Natalie. Te prometo que estás a salvo. Quería preguntar por detalles. Quería saber exactamente qué había hecho y quién había muerto, y si debería estar horrorizada o agradecida, o ambas cosas. Pero mirando su rostro, viendo el peso de lo que sea que había sucedido en las sombras de las últimas horas, no pude obligarme a preguntar. En cambio, solo asentí y dejé que me llevara a la cama, donde me abrazó mientras finalmente me quedaba dormida por puro agotamiento. Las siguientes semanas fueron extrañas y tensas. Adrian era diferente después de esa noche, más duro en algunos aspectos, pero también más decidido a demostrar que podía ser el padre y compañero que había prometido ser. Aceleró sus planes para retirarse de las operaciones directas, promovió a personas en las que confiaba para manejar el negocio del día a día, y pasó más tiempo conmigo de lo que jamás había esperado. Estuvo allí para cada cita, cada hito, cada momento de incomodidad o miedo. Leía libros sobre el embarazo con una intensidad que habría sido divertida si no fuera también conmovedora. Hacía tantas preguntas a la doctora Chen que ella comenzó a dedicar tiempo extra a nuestras citas y en general se lanzó a prepararse para la paternidad con el mismo enfoque que probablemente una vez había aplicado a construir su imperio. Todavía no habíamos definido lo que éramos el uno para el otro, pero algo había cambiado después del ataque. Estábamos más cerca ahora, unidos por el peligro muy real que habíamos enfrentado, y el bebé que nos conectaba con más seguridad de lo que cualquier palabra podría. Todavía no presionaba por la intimidad física más allá de abrazarme cuando necesitaba consuelo o poner sus manos en mi vientre para sentir al bebé moverse. Pero había una ternura en cómo me miraba que hacía que mi corazón se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con el miedo. Entré en labor de parto 3 semanas antes de tiempo en una tarde nevada de enero, cuando Adrian estaba en una reunión con sus abogados sobre la transferencia de varios activos comerciales. Mi bolsa se rompió dramáticamente mientras intentaba organizar la habitación del bebé y de repente todo se volvió un caos. María llamando por refuerzos. Adrian apareciendo en minutos con un aspecto absolutamente aterrorizado a pesar de sus intentos de mantener la calma. El viaje al hospital, que se sintió a la vez demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Y luego horas de labor que fueron simultáneamente la experiencia más dolorosa y más profunda de mi vida. Con Adrian tomándome la mano durante cada contracción, susurrando aliento en inglés e italiano, mirándome como si estuviera realizando algún tipo de milagro. El ataque llegó durante la etapa final del parto, cuando yo estaba demasiado avanzada para procesar realmente lo que estaba sucediendo. Escuché gritos, vi a Adrian sacar un arma de algún lugar. Lo observé posicionarse entre mí y la puerta con una expresión que prometía la muerte a cualquiera que la atravesara. María y el resto del equipo de seguridad bloquearon a la sala de partos, mientras la seguridad del hospital lidiaba con lo que resultó ser un último intento desesperado de los asociados restantes de Moretti para hacernos daño. Terminó en minutos, la amenaza neutralizada antes de que pudiera acercarse a nosotros, pero cimentó algo fundamental. Nuestro hijo estaba naciendo en la violencia, me gustara o no, y la única forma de protegerlos era aceptar plenamente el mundo de Adrian. Y luego, después de horas de dolor, miedo y esfuerzo, nació nuestro hijo. Adrian cortó el cordón umbilical con manos que temblaban ligeramente. Y cuando el médico puso a nuestro bebé en sus brazos, vi a este hombre peligroso y poderoso que había matado gente hace solo unas semanas, derrumbarse por completo. Lloró sosteniendo a nuestro hijo, susurró promesas en italiano que no podía entender, pero sentía en mis huesos y me miró con una emoción tan cruda que yo también comencé a llorar.
Voy a protegerte, dijo. Y supe que se refería a los dos. A los dos, cueste lo que cueste, como sea que necesite cambiar, lo haré. Ahora eres mi familia, Natalie. Lo único que importa. Levanté la mano para tocar su rostro. Este hombre que me aterrorizaba y me consolaba en igual medida, y dijo las palabras que se habían estado acumulando durante semanas. Te amo. No sé cuándo sucedió, o si es inteligente, o si estoy cometiendo un error terrible, pero te amo. Su expresión se transformó en algo que parecía asombro y alivio y determinación, todo mezclado. Me enamoré de ti esa primera noche, admitió, y he estado enamorándome más intensamente desde entonces. Sé que mi mundo es violento y peligroso, y no lo que querías, pero juro que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de darme esta oportunidad. Él me besó entonces, finalmente, con nuestro hijo entre nosotros y el sonido de los equipos de seguridad fuera de la puerta y el conocimiento de que nada de nuestra vida sería normal o fácil. Pero mirando a nuestro bebé, a esta personita diminuta y perfecta que habíamos creado, me di cuenta de que tal vez lo normal estaba sobrevalorado de todos modos. Tal vez lo que teníamos era mejor, más difícil y más aterrador, y requería más coraje del que yo había sabido que poseía, pero real de maneras que trascendían cualquier cuento de hadas que una vez había imaginado. En los días que siguieron, Adrian cumplió sus promesas. Se retiró de sus operaciones más peligrosas. Reestructuró toda su organización para priorizar la seguridad de nuestra familia. Y comenzó el largo proceso de transición hacia negocios legítimos que no pondrían a nuestro hijo en riesgo. No fue una transformación completa. Seguía siendo quien era. Todavía tenía conexiones y poder que operaban en las sombras. Pero fue un cambio genuino, del tipo que venía de amar algo más de lo que amaba el poder. Nos mudamos a una casa fuera de la ciudad con seguridad que rivalizaba con una fortaleza. Creamos una vida que equilibraba las necesidades comerciales de Adrian con la seguridad de nuestro hijo, y mi sentido de identidad lentamente reconstruyéndose. Volví a tomar clases en línea, trabajando para terminar mi carrera en mi propio horario. Con el pleno apoyo y aliento de Adrian, construimos algo que parecía casi una familia normal si ignorabas la seguridad armada y las reuniones ocasionales con personas que claramente operaban al margen de la ley. Nuestro hijo, a quien llamamos Marco, en honor al apellido de soltera de la madre de Adrian, creció sabiendo que era amado ferozmente por ambos padres, protegido absolutamente, un heredero de un legado complicado, que lo ayudaríamos a navegar cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Y aprendí que el amor no siempre se ve como esperas, que a veces la persona de la que más temes se convierte en la persona sin la que no puedes imaginar vivir, y que la familia de verdad, vale cada riesgo, cada miedo y cada momento de coraje que se necesita para elegirla por encima de la seguridad. Había ocultado la verdad durante meses, aterrorizada de lo que Adrian haría si descubría el embarazo. Pero al final, esa verdad se convirtió en el fundamento de algo más fuerte de lo que jamás había imaginado. Un amor construido no sobre la perfección o la facilidad, sino sobre la elección mutua cada día, a pesar de los peligros, las diferencias y las imposibles complicaciones del mundo que habitábamos juntos. Los primeros meses de vida de Marco fueron un estudio de contradicciones que nunca podrían haber anticipado. Momentos de pura felicidad doméstica, entrelazados con claros recordatorios de que nuestra familia existía en un mundo que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Estaría sentada en nuestra habitación de bebé a las 3 de la mañana, alimentando a nuestro hijo mientras observaba el amanecer sobre la propiedad fuertemente asegurada,
sintiéndome como la nueva madre más normal del mundo. Y luego notaría al guardia armado haciendo rondas fuera de la ventana y recordaría que lo normal nunca había sido realmente una opción para nosotros. Adrian había querido decir lo que dijo sobre la protección, sobre reestructurar toda su vida en torno a mantenernos a salvo, y la evidencia de ese compromiso estaba en todas partes a donde miraba. La casa que había elegido para nosotros estaba técnicamente en Westchester, lo suficientemente lejos de la ciudad como para sentirse casi suburbana, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera asistir a las reuniones necesarias cuando se requiriera. Era hermosa de una manera discreta, no la mansión ostentosa que podría haber esperado, sino una colonial renovada con buena estructura, grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural y suficiente propiedad como para que las medidas de seguridad pudieran implementarse sin que pareciera que vivíamos en un complejo. Me había consultado en cada decisión sobre el interior, aprendiendo mis preferencias y gustos con la misma intensidad que aplicaba a todo lo demás. Y el resultado fue un hogar que realmente se sentía mío en lugar de solo otro espacio que él controlaba. Pero la seguridad era innegable y a veces asfixiante. Había cámaras cubriendo cada ángulo de la propiedad, sensores de movimiento en los bosques que nos rodeaban, una habitación del pánico aún más sofisticada que la del apartamento, y un equipo rotatorio de guardias que operaban por turnos las 24 horas. María se había convertido en nuestra jefa de seguridad, y aunque había llegado a confiar completamente en ella, hubo momentos en que me resentí de necesitarla en absoluto. Cuando quería llevar a mi bebé a pasear sin coordinar con profesionales armados sobre rutas y horarios y posibles amenazas, Adrian estaba navegando su propia transición complicada, y pude ver la tensión que le causaba incluso mientras intentaba ocultármela. Había sido fiel a su palabra sobre retirarse de la participación directa en los aspectos más violentos de su negocio, delegando autoridad a lugartenientes que había estado formando durante años, centrando su atención en empresas legítimas que no podían ser rastreadas hasta el crimen organizado. Pero alejarse de ese mundo no era tan simple como tomar una decisión. Había expectativas que tenía que manejar, alianzas que tenía que mantener cuidadosamente para que no se sintieran traicionadas o debilitadas, y una necesidad constante de demostrar que su menor implicación no significaba que fuera débil o vulnerable a desafíos. Lo observaba atender llamadas telefónicas a horas extrañas, su voz bajando a ese tono frío y autoritario que a veces todavía me hacía temblar, emitiendo órdenes o tomando decisiones sobre cosas que cuidadosamente nunca discutía conmigo en detalle. Desaparecía para reuniones que duraban horas, volviendo a casa con la tensión escrita en sus hombros y el agotamiento en sus ojos. Y aprendí a no hacer demasiadas preguntas sobre dónde había estado o qué había hecho. No era que estuviera ocultándome cosas deliberadamente. Habíamos establecido desde el principio que yo no quería ni necesitaba saber los detalles específicos de operaciones que podrían mantenerme despierta por la noche, sino que habíamos encontrado un acuerdo tácito sobre los límites entre su negocio y nuestra vida familiar. Lo que más me sorprendió fue lo naturalmente que se adaptó a la paternidad. Cómo la misma intensidad y concentración que lo hacían peligroso en su mundo profesional se traducían en una devoción completa hacia nuestro hijo. Estaba involucrado en cada aspecto del cuidado de Marco, de maneras que desafiaban cada estereotipo que había oído sobre hombres poderosos y la crianza. Aprendió a cambiar pañales con la misma precisión que probablemente aplicaba a la planificación de operaciones. Estudió los hitos del desarrollo del bebé como si fueran informes de inteligencia y se levantaba para las tomas nocturnas sin quejarse.
incluso cuando sabía que tenía reuniones importantes a la mañana siguiente. Lo encontraba en la habitación del bebé a horas aleatorias, solo observando a Marco dormir. Su expresión suave de maneras que nunca había visto cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. La vulnerabilidad que mostraba alrededor de nuestro hijo era casi más difícil de presenciar de lo que había sido su implacabilidad profesional. Estaba aterrorizado de hacer algo mal, de alguna manera dañar a esta personita perfecta que habíamos creado. Y ese miedo lo hacía dudar de sí mismo de maneras que eran completamente ajenas a un hombre que normalmente tomaba decisiones con absoluta certeza. Me preguntaba constantemente si estaba sosteniendo a Marco correctamente, si lo estaba alimentando bien, si el bebé parecía feliz o incómodo, o necesitado de algo que Adrian no sabía cómo proporcionar. Y cuando Marco envolvía su pequeña mano alrededor del dedo de Adrian, o se quedaba dormido en el pecho de su padre, yo observaba a este temido mafioso derretirse por completo con una emoción tan pura que me dolía el corazón. Estábamos aprendiendo a ser compañeros, no solo copadres, sino verdaderos compañeros en la construcción de una vida juntos. Y fue más difícil de lo que esperaba. Veníamos de mundos tan diferentes, teníamos experiencias y expectativas tan diferentes, que incluso las decisiones simples podían convertirse en negociaciones complicadas. Yo quería que Marco tuviera una infancia normal con citas de juego y parques públicos y escuela regular, mientras que el instinto de Adrian era mantenerlo aislado y protegido con tutores privados y compañeros cuidadosamente investigados. Creía en dejarlo desarrollar independencia gradualmente mientras Adrian luchaba con la idea de que nuestro hijo estuviera en cualquier lugar donde no pudiéramos verlo o fuera del alcance de la seguridad inmediata. Peleamos por estas cosas a veces hasta altas horas de la noche después de que Marco se dormía. Ambos apasionados por lo que creíamos que era mejor para nuestro hijo, pero también aprendimos a comprometernos, a encontrar un punto medio entre mis esperanzas de normalidad y su necesidad de seguridad. Adrian aceptó dejar que Marco tuviera experiencias fuera de nuestra burbuja protegida siempre y cuando se tomaran las precauciones adecuadas. Mientras yo reconocía que cierto nivel de seguridad era necesario, y no solo Adrian siendo paranoico, hablamos sobre nuestras propias infancias, sobre lo que habíamos perdido y lo que queríamos darle a nuestro hijo. Y esas conversaciones nos ayudaron a entendernos mutuamente de maneras más profundas. Empecé a ver cómo la necesidad de control de Adrian venía de un lugar de profundo miedo. Miedo a perdernos como había perdido a su madre. Miedo a no proteger lo que más importaba. Miedo de que un error pudiera costarle todo lo que finalmente se había permitido amar. Mi relación con el propio Adrian siguió evolucionando de maneras que me emocionaban y aterrorizaban. Habíamos reconocido nuestros sentimientos el uno por el otro en aquella habitación del hospital, pero construir una relación romántica mientras aprendíamos a ser padres juntos era complicado. Vivíamos en la misma casa, criando un hijo juntos, pero no habíamos hablado de matrimonio ni habíamos hecho ningún compromiso formal más allá de nuestra dedicación compartida a Marco. Adrian me había dado el dormitorio principal mientras él ocupaba una habitación de invitados al final del pasillo, respetando mi necesidad de espacio. Aunque a veces podía sentir su frustración con el arreglo, la tensión física entre nosotros era constante y creciente. Él me rozaba en el pasillo y yo sentía electricidad recorrer todo mi cuerpo. Lo observaba sostener a nuestro hijo y no quería nada más que estar envuelta en esos mismos brazos. Él me miraba a veces con un deseo tan descarado que yo tenía que apartar la mirada antes de hacer algo impulsivo. Pero ambos nos estábamos conteniendo. Ambos teníamos miedo de precipitarnos en algo antes de haber establecido por completo la base de confianza
y compañerismo que necesitábamos. Fue aproximadamente 4 meses después del nacimiento de Marco cuando las cosas finalmente cambiaron. Mi médico me había dado el visto bueno para reanudar las actividades normales, aunque el agotamiento de la nueva maternidad y los efectos persistentes del embarazo hacían que lo normal se sintiera como un objetivo distante. Adrian había estado fuera en un viaje de 2 días a la ciudad para atender algunos asuntos que no podía evitar. Y cuando regresó tarde un sábado por la noche, yo todavía estaba despierta en la sala de estar, incapaz de dormir a pesar de mi agotamiento. Me encontró acurrucada en el sofá con un libro que en realidad no estaba leyendo, y algo en la forma en que me miró me cortó la respiración. Te extrañé, dijo simplemente. Y había tanta honestidad cruda en esas 3 palabras que sentí que algo se abría en mi pecho. No solo a Marco, aunque por supuesto yo también lo extrañaba, pero a ti, Natalie, extrañaba hablar contigo, escuchar tu risa, simplemente estar en la misma habitación contigo. Estos 2 últimos días se sintieron como tortura. Dejé mi libro, mi corazón latiendo con fuerza. Yo también te extrañé, admití. La casa se siente vacía cuando no estás aquí. Marco seguía mirando alrededor como si te estuviera buscando, y yo seguía queriendo contarte cosas o pedirte tu opinión, o simplemente me detuve, sin saber cómo articular la profundidad de lo que sentía. Él cruzó la habitación lentamente, dándome tiempo para objetar o alejarme. Y cuando no lo hice, se sentó a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. He estado tratando de darte espacio, dijo en voz baja, tratando de no empujarte a nada antes de que estuvieras lista. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es solo por Marco, o por obligación o gratitud. Estoy enamorado de ti, Natalie, por completo. La forma en que eres con nuestro hijo, tu fuerza, tu terquedad cuando crees que estoy siendo demasiado controlador. La forma en que te has adaptado a esta vida insana sin perder quién eres. Todo de ti hace que me enamore más fuerte. Levanté la mano para tocar su rostro, trazando la línea afilada de su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ceja. Tengo miedo, susurré. Miedo de cuánto siento. Miedo de tu mundo. Miedo de que algo suceda y pierda esto antes de que realmente haya tenido la oportunidad de apreciarlo. Yo también tengo miedo, admitió, y la vulnerabilidad en sus ojos era casi dolorosa de ver. Aterrado de fallarte, de no poder mantenerte a salvo, de que te despiertes un día y te des cuenta de que has cometido un terrible error al atarte a alguien como yo. Pero tengo más miedo de no intentarlo, de vivir en la misma casa contigo y pretender que lo que tenemos es solo ser copadres cuando es mucho más que eso. Lo besé entonces, finalmente cerrando la distancia que habíamos mantenido durante meses, y se sintió como volver a casa y saltar de un acantilado simultáneamente. Él respondió con una pasión cuidadosamente controlada que sugería que se había estado conteniendo durante mucho más tiempo de lo que me había dado cuenta. Sus manos subieron a acariciar mi rostro, su beso profundizándose hasta que me quedé sin aliento y mareada y completamente perdida en la sensación de finalmente, permitirme tener esto. No dormimos juntos esa noche. Ambos estábamos demasiado conscientes de Marco durmiendo arriba, demasiado conscientes de tomar las cosas con calma a pesar de la intensidad de lo que sentíamos. Pero nos quedamos en ese sofá hasta el amanecer, hablando y besándonos y haciendo promesas sobre el futuro que queríamos construir juntos. Él me preguntó correctamente si me casaría con él, no por el bebé o porque tuviera sentido lógicamente, sino porque me amaba y quería pasar su vida conmigo. Y yo dije que sí,
sabiendo que significaba aceptar plenamente su mundo con todas sus complicaciones y peligros, porque la alternativa, una vida sin él, era impensable. El compromiso se mantuvo en privado inicialmente, solo entre nosotros y nuestro círculo más cercano. Adrian me dio un anillo que era hermoso, pero no ostentoso, un solo diamante perfecto que captaba la luz de maneras que me hicieron pensar en esa primera noche, cuando todo había comenzado. Planeamos una pequeña boda para el verano, solo familiares y amigos de confianza en el jardín de nuestra casa donde la seguridad podía ser gestionada y podíamos celebrar sin preocuparnos por la atención pública o posibles amenazas. Pero planear una boda mientras se criaba a un bebé y se manejaban las complejidades de la transición de negocios de Adrian fue predeciblemente caótico. Hubo momentos en que me pregunté si deberíamos simplemente fugarnos, saltarnos todo el estrés y la complicación y simplemente casarnos en el ayuntamiento con María y uno de los asociados más confiables de Adrian como testigos. Pero Adrian quería darme algo especial. Quería que nuestro hijo estuviera allí cuando hiciéramos nuestro compromiso oficial, y su determinación de hacerlo perfecto fue tanto conmovedora como ocasionalmente abrumadora. Las amenazas nunca desaparecieron por completo, aunque evolucionaron a medida que los enemigos de Adrian se dieron cuenta de que los ataques directos serían respondidos con una retaliación abrumadora. En lugar de violencia, intentaron otros enfoques. Intentos de obtener información sobre nuestros procedimientos de seguridad, esfuerzos para encontrar vulnerabilidades en la nueva estructura de negocios de Adrian, campañas sutiles para dañar su reputación con familias con las que intentaba mantener alianzas. Adrian manejó cada amenaza con la misma fría eficiencia que siempre había mostrado, pero pude ver el costo que le cobraba. La forma en que se preocupaba constantemente sobre si estaba haciendo lo suficiente para protegernos. Todavía había noches en que me despertaba en pánico, convencida de que había oído algo sospechoso, solo para encontrar a Adrian ya despierto y alerta, su arma al alcance, aunque teníamos seguridad en toda la propiedad. Todavía había momentos en que resentía las restricciones en nuestras vidas, cuando quería simplemente llevar a Marco a un parque infantil sin coordinar con guardias armados o planear rutas de escape. Y todavía había momentos en que miraba mi vida y no podía creer del todo que esto fuera real, que había pasado de esconder un embarazo con miedo a construir una familia con uno de los hombres más peligrosos de la costa este. Pero también hubo momentos de pura alegría que hicieron que todas las complicaciones valieran la pena. Ver a Adrian enseñar a Marco a hacer caras tontas, los dos riendo juntos con expresiones idénticas de deleite. Encontrar notas de amor escondidas por la casa que Adrian dejaba para que yo las descubriera. Pequeños recordatorios de que estaba pensando en mí, incluso durante sus días más ocupados. Las tardes tranquilas cuando nos sentábamos juntos después de acostar a Marco, solo hablando de todo y de nada, construyendo los cimientos de la intimidad que iba más allá de la atracción física o la responsabilidad compartida. Terminé mi carrera esa primavera, tomando cursos en línea durante las siestas de Marco y estudiando hasta altas horas de la noche con el aliento y apoyo de Adrian. Caminar por el escenario para recibir mi diploma en una ceremonia fuertemente asegurada, que probablemente les dio pesadillas a la seguridad de la universidad con Adrián y Marco, en la audiencia fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Representaba algo fundamental sobre no perderme por completo en el caos del último año, sobre mantener metas y sueños que eran míos independientemente de ser la madre de Marco o la pareja de Adrian. Adrian cumplió su promesa de hacer la transición hacia negocios legítimos, aunque aprendí que legítimo en su mundo
A menudo significaba técnicamente legal, pero aún operando en áreas moralmente grises. Invirtió fuertemente en desarrollo inmobiliario, en startups tecnológicas que necesitaban capital y conexiones, en proyectos de hostelería que se beneficiaban de su comprensión de cómo gestionar operaciones complejas. Mantuvo relaciones con su viejo mundo, pero a una distancia cuidadosa, consultando en lugar de mandando, asesorando en lugar de controlando. No fue una ruptura completa. Eso probablemente no era posible dada su historia, pero fue un cambio genuino que vino de ponernos a nosotros primero. Nos casamos en una tarde perfecta de junio en nuestro jardín con Marco, ahora de 8 meses y con una belleza imposible, sirviendo como nuestro portador de anillos con la ayuda de María. Fue pequeño e íntimo con menos de 30 personas presentes, pero se sintió más real de lo que cualquier ceremonia elaborada podría haber sido. Llevaba un vestido blanco sencillo que hizo que los ojos de Adrian se oscurecieran de deseo cuando me vio. Y él llevaba un traje perfectamente hecho, a medida que me recordaba esa primera noche, mientras era completamente diferente. Escribimos nuestros propios votos, y cuando Adrian prometió protegerme y quererme y elegirme cada día, independientemente de las amenazas o desafíos que surgieran, su voz se quebró con una emoción que hizo llorar a la mitad de los invitados. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Marco estuviera dormido y la casa finalmente estuviera en silencio, finalmente estábamos completamente juntos como marido y mujer. Fue diferente de esa primera noche, más lento, más intencional, cargado con toda la historia y el amor y el compromiso que habíamos construido. Adrian fue reverente y apasionado y completamente presente. Y después, tumbada en sus brazos en el dormitorio principal, que ahora era nuestro en lugar de solo mío, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Esta era mi familia, mi hogar, mi vida, complicada y peligrosa, y absolutamente nada como lo había imaginado una vez, pero mía de maneras que importaban más que cualquier fantasía. La verdad era que yo había pasado meses, se aclara la garganta, escondiéndome de Adrian, aterrorizada de lo que él podría hacer si descubría el embarazo. Pero al final, ser encontrada había sido lo mejor que podría haber pasado. No porque su dinero o protección hicieran la vida más fácil, aunque ciertamente lo hicieron, sino porque estar con él, construir esta familia juntos, me había enseñado que el amor no siempre llega en paquetes seguros y predecibles. A veces viene envuelto en peligro y complicaciones y elecciones que te aterrorizan, y tienes que ser lo suficientemente valiente como para ir a por él de todos modos. Se aclara la garganta. A veces la persona a la que más temes se convierte en la persona en la que más confías, y a veces esconderse de la verdad retrasa, pero no evita la inevitabilidad de que el amor te encuentre exactamente cuando más lo necesitas, incluso si tienes demasiado miedo de ver